Bienvenidos a su casa, su programa, su hora de bendición. Unidos en el amor de Cristo no solamente es una frase, no es un eslogan, es una gran verdad. Estamos conectados en el Espíritu, unidos por el amor de Jesús. Estamos unidos porque el cordón umbilical del cielo conecta a cada uno de nosotros. Para mí es un gran gozo poder estar nuevamente con ustedes y usted no se imagina cuánto disfruto estar en este tiempo. Dios ha sido maravillosamente bueno, Dios ha sido muy especial. Pero antes quiero agradecerle a usted que nos permite entrar a la intimidad de su casa. Gracias a aquellas personas que nos permiten entrar y compartir la palabra del Señor. Estamos viajando. Hoy quiero tocar unos puntos en que vamos a viajar desde el Monte de los Olivos. Vamos a viajar a un lugar que dejó una impresión imborrable en mi mente y en mi corazón. Una huella que se marcó en mi espíritu, en lo que fue el palacio de Caifás. Y usted no se imagina lo impresionante que es ese lugar. El del palacio solamente existe una parte subterránea. Todo el palacio desapareció. Hoy ahí existe una iglesia que se llama la iglesia de Galicantú. Es decir, la iglesia donde el gallo cantó. Y vamos a viajar. Pero antes, hermanos, quiero recordarle que su fe es la que mueve las montañas. Su obediencia a Dios es la que hace milagros. En el nombre de Jesús. Pero antes que nada, quiero agradecer a la directora general, a mi hermana Grace, a todo el staff, a todo el personal que colaboran, que trabajan en el Canal 38, un lugar donde la palabra de Dios llega a todo el mundo. Literalmente llega por medio de el internet, la tecnología, a todo el mundo. Hay personas que nos ven en su casa, pero hay personas que nos van viendo en sus automóviles y también les deseamos que tengan un lindo y hermoso día. También agradecer a todos los hombres y mujeres de Dios que predican la palabra del Señor, a todas las familias pastorales, que debemos de estar unidos en el mismo amor de Cristo. Debemos de estar unidos, debemos de estar con ese deseo. Bendigo a cada uno de ustedes y recuerde que agarre su teléfono, invite a una o más personas, invite a su familia, dígale: Dios tiene un milagro con tu nombre y tu apellido. Llama al 532-8518 y usted se va a deleitar y se va a gozar sabiendo que Dios tiene un milagro para usted y su familia. Pero yo quiero, antes de entrar a leer una historia donde vamos a partir, yo quiero leer la importancia de nuestra paz. Muchos de nuestros milagros dependen de la oración, con fe, pero también hay milagros que dependen de una oración específica por Jerusalén. Este mes hemos estado viajando por distintos lugares de la ciudad vieja de Jerusalén. Hemos estado en estas semanas, hemos estado ya varias veces en el huerto del Getsemaní, en el huerto de los olivos, en ese lugar donde Getsemaní significa prensa de olivo. Pero quiero leerle una porción cuando dice el rey David en el Salmo 122: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y
y a ella y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Y esta es la parte por la cual en este mes, si usted ha considerado a todos los que han estado participando, hermano, estamos hablando sobre Israel. El verso 6, implica que si usted en este día ora es profesamente por Israel, por la ciudad de Jerusalén, hay algo que dice el Señor en el verso 6: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo, shalom. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Es decir, cada vez que nosotros oramos por Israel, por la ciudad, la capital, Jerusalén, Dios hace algo especial. Por eso todo cristiano dentro de sus oraciones siempre debería de estar orando por Israel. Debería de estar orando por la paz de Jerusalén. Pero quiero llevarlo y vamos a hacer un viaje hasta culminar en el palacio de Caifás. Quiero llevarlo, lo he estado llevando por distintos lugares. No estoy siguiendo una secuencia de la vida de Jesús. Si estuviera siguiendo una secuencia de la vida de Jesús, entonces tendría que haber empezado en otros lugares. Tendría que haber empezado con Belén, donde Jesús nació. Pero hoy vamos a estar comenzando en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, y terminaremos en el palacio de Caifás. Me interesa mucho ese lugar por toda la enseñanza espiritual que podamos tener. Pero quiero comenzar porque Jesús está orando en el Getsemaní. Y dice el verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, prensa de aceite. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Diga conmigo: velad conmigo. Padre, te doy gracias por permitirme entrar hasta la intimidad de tu hogar, pidiendo, Señor, que cada uno de mis hermanos que escuchan, Señor, y se alimentan a través de esta hora de Unidos en el Amor de Cristo, sean bendecidos, prosperados. Te pedimos por la paz de Jerusalén. Rodea los muros, Señor, de Israel. Cuídalos de todos sus adversarios, Padre Santo, y que nosotros podamos recibir las bendiciones que están marcadas en la Biblia por el solo hecho de obedecer y de orar por tu amada ciudad. Te pido, Padre Celestial, que lo que yo hable bendiga a mis hermanos. Quita de mi boca toda palabra torpe y me pueda deleitar, y me uno con todos los que participan en Unidos en el Amor de Cristo, que estamos hablando, Señor, por Jerusalén, por Israel. Te pido, Señor, que todos mis amados deseen contribuir a través de una ofrenda especial para seguir sosteniendo el Canal 38 y siga llegando a miles de vidas en el mundo entero, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos a una parte. Estaba el Señor Jesús en el aposento alto, y el aposento alto está en la ciudad vieja. Es un lugar donde usted tiene que subir y llega a un segundo piso. Es un área bastante grande, bastante amplia, y en ese aposento alto el Señor estaba cantando un himno.
Y terminando de cantar ese himno, le dice a sus discípulos que vayan al monte de los olivos. Y el Señor les hace una advertencia. Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Y el Señor les dice, porque está escrito en la palabra, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El Señor les estaba dando una palabra profética que sucedería unas horas más adelante. Así que el Señor lleva a sus discípulos. A veces, hermanos míos, podemos mirar cuando los discípulos se quedan dormidos, pero debemos de pensar que aunque quisiéramos que todas las personas que amamos siempre estuvieran con nosotros, Dios permite que no estén. Que todos los que quisiéramos que estuvieran velando con nosotros una hora, se van a quedar dormidos. Pero deberíamos de valorar también como valoró el Señor, que aún sabiendo lo que le dijo al Señor cuando le dijo que todos se escandalizarían, y Pedro arrebatadamente, atrevidamente le dice, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Entonces el Señor le dijo esta palabra por causa de sus palabras tan arrebatadas. Y le dijo, Pedro, ¿sabes? Antes de que termine la noche, antes de que acabe, tú me vas a negar 3 veces. Y el Señor le dijo, es necesario morir. Y él le dijo, Señor, si quieres, yo también estoy dispuesto a morir contigo. Y no solamente Pedro dijo estas palabras, todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero el Señor empieza a descender del aposento alto de la ciudad vieja, y ahora no sé qué camino hayan utilizado, pero por la hora rodearon, hermanos, para bajar por el torrente de Cedrón. Quiero que se imagine, el monte de los olivos está en el lado este de donde sale el sol, así que imaginemos allá de donde sale el sol, en donde estoy en esta posición. Déjeme ubico, estoy aquí. Bueno, acá está el este. A mi espalda está el este de donde estoy sentado. Si no me equivoco, para acá está el este, y aquí está el monte de los olivos, y acá enfrente está el monte Moriah, donde está el templo. Pero en la ciudad vieja viene el Señor después de cantar un himno, y viene el Señor con sus discípulos, y uno puede mirar que el Señor sabe el momento de angustia que se está viviendo. En el Salmo 108, el Señor empieza diciendo, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos, está en mi gloria. Despiértase, salterio y arpa, despertará al alba. Algunos dicen de los estudiosos que el Señor Jesús muy probablemente hayan cantado el Salmo 108. Otros dicen que probablemente sea el Salmo 118, cuando dice el verso 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero lo interesante es que el Señor, sabiendo la situación que esperaba, sabiendo que solamente eran horas para su muerte, para su arresto unas horas antes, Él estaba dispuesto a hacer lo que la Biblia nos enseña, a orar. El clama a mí, yo te responderé, es una de las funciones diarias de todo creyente. Pero el Señor, terminan de cantar y empiezan a bajar el monte Moriah, bajan por el torrente de Cedrón y vuelven a subir hacia el monte de los olivos, un camino que habían recorrido muchas veces en su ministerio de 3 años y medio.
Pero ahora el Señor va a un lugar en el cual ya sería la última vez que el Señor estaría en ese amado lugar, en ese lugar donde oró tantas veces, en ese lugar donde la comunión con el Padre era maravillosa. Muchas veces, hermano, no entendemos los misterios de la Biblia. Y uno de ellos es que lo que más nos une al Padre, lo que más nos une a sentir la presencia del Espíritu Santo, tiene que ver con la oración. Tiene que ver con ese tiempo en el que clamamos, en el que le contamos al Señor todo lo que está pasando. Y entonces dice que tomó a sus discípulos y a sus discípulos les dijo en una parte: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Pero tomó a Pedro, el que había dicho: Señor, yo no me voy a escandalizar, yo puedo también morir por ti. Pero el Señor sabía que Pedro estaba solamente hablando, que eso no iba a suceder en ese tiempo. Sucedería años después, cuando la palabra que dio Pedro y que dieron el resto de los discípulos, ellos cabalmente lo cumplirían. Todavía no era el tiempo de morir, ellos tenían que predicar la palabra. Algunos dicen: ellos dijeron, estamos dispuestos para morir, pero qué miedosos. ¿Se escuchaba alguna vez a alguien que decía: pero qué miedoso, si yo hubiera sido el que estaba ahí, yo sí hubiera muerto por él? Pensé, el hermano no entiende los propósitos ni los tiempos de Dios, porque usted le sirve más a Dios ahorita vivo que muerto. Yo le sirvo más a Dios vivo que muerto, porque cuando ya esté muerto me voy a gozar de todo el trabajo que sucedió en la tierra. Pero el Señor le dijo: Pedro, no ha llegado tu tiempo. Pedro, me vas a negar 3 veces, te voy a restaurar, pero también tú vas a predicar, y cuando termines tu asignación, cuando termines por el propósito para el cual te salvé, entonces sí vas a morir. Y el apóstol Pedro murió, y él dijo estas palabras. Dicen los historiadores que dijo Pedro: no soy digno de morir como mi Señor. Y entonces él pidió que cuando fue crucificado lo crucificaran cabeza hacia la tierra. Pero ahora el Señor está orando allí, está en el Getsemaní, y dice la palabra del Señor que se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el Getsemaní el Señor oró una oración que muchas veces lo hemos pasado todos. De esas veces en que nuestra oración son más lágrimas, son más lamentos, y entonces clamamos a Dios y le pedimos al Señor que nos ayude a pasar lo que estamos pasando. Por eso nuestra familia, hermanos, hemos pasado situaciones muy adversas, muy difíciles en estos últimos 5 meses. Pero nuestra oración siempre fue que se hiciera la voluntad de Dios, clamando siempre que dentro de la voluntad de Dios sería darnos victoria tras victoria, y así ha sido. Pero también hay momentos de pérdida, y en esos momentos de pérdida debemos de saber que hay un tiempo en lo que dice la palabra del Señor. Cuando dijo el siervo de Dios Job, dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A veces tenemos que glorificar el nombre del Señor en medio de la situación adversa. El Señor Jesús está allí un jueves, Él está clamando al Padre: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, no como yo quiero. No es que el Señor se estuviera negando a morir por nuestras vidas miserables, porque nosotros, hermano, antes de conocer al Señor, nuestra vida era miserable. Y cuando digo de una vida miserable, hermano, me refiero al punto en que no teníamos, hermano, más que un destino de terminar en las llamas del infierno. Pero cuando vino Jesús a nuestra vida y empezó a tratar con nosotros, empezamos a mirar que hay un poder en la oración. Los últimos momentos del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue en oración. El momento de la crisis que empezaba, hermanos, en esos días para la crucifixión, el Señor está de rodillas orando.
Les decía en semanas pasadas que en la parte donde está el jardín de la tumba vacía, quiero hacer el énfasis, y donde está el Getsemaní, hay unas florecitas rojas pequeñitas que se dan. Pero lo sobresaliente no es las hojitas, lo rojo de la florecita, sino las manchas que parecen sangre en las hojas verdes. Pareciera que si las hojitas verdes estuvieran salpicadas realmente con sangre. Quiero que se imagine que si una gota de sangre cae y pega en el piso, se va a expander. Así están literalmente, pareciera que estuvieran manchadas de gotas de sangre. Y nadie me lo contó, yo lo vi, yo he visto esas hojas. De hecho, me atreví a traer, hermanos, unas hojitas, las guardadas ahí en mi Biblia, y nunca me revisaron mi Biblia, y me traje aquellas hojitas que se marchitaron en mi Biblia. Pero ¿qué hace el Señor? Número uno, nos enseña que en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la situación que decimos, Señor, ¿por qué yo estoy pasando esta situación? El Señor te dice, ora. Y te dice el Señor, estás pidiendo oración a muchas personas, pero quiero que sepas que muchos se van a quedar sentados y otros se van a quedar dormidos. ¿A qué nos lleva el Señor? A que usted es el que tiene que orar. Y tiene que pedir cuando menos a un Pedro, a un Juan, a un Jacobo, que nos acompañen, que aunque se queden dormidos, sabemos que están allí, sabemos que hay gente que nos ama, sabemos que hay gente que está allí para nosotros. Y el Señor se llevó a estos tres íntimos amigos para que aunque solo pudiera mirar los que estaban allí cabeceando, entre que oraban y se dormían, en que despertaban y oraban y se dormían, el solo saber de que hay alguien que le importa tu necesidad, vale la pena. Por eso tú estás llamando por tus hijos, por eso tú llamas por el matrimonio de tu familia, por eso tú llamas por tu propio matrimonio, por eso tú clamas por otras personas, por eso tú clamas por el pastor que está pasando un momento de enfermedad grave. Entre ellos les pido las oraciones, nos pedían la oración por mi hermano Miguel Barragán, ore por él, por el hermano Luis. El hermano Luis Martínez, hermano, está pasando también allá en Arizona, está pasando un momento muy complicado y muy difícil. Pero sabemos que cuando nosotros nos unimos en oración, algo poderoso va a suceder. Entonces el Señor termina de orar. Y Él dice una de las grandes verdades en el verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A veces nosotros viene el desaliento, nos sentimos desanimados porque los exámenes médicos dicen todo está mal. Hace unas semanas atrás yo estuve enfermo, mi esposa miró la necesidad de decirle a mis hijos que me llevaran al hospital. Estaba entrando de emergencia al hospital cuando miraron todo, no sé qué miraron las personas, pero déjeme decirle que no tardé ni 3 minutos cuando me metieron a revisarme. Para esto yo ya había terminado una semana de inyecciones, de antibióticos y que me habían recetado en un hospital de Juárez. Así que, pero la situación fue que ese día empecé a sentirme mal. Estaba yo temblando, afuera estaba más de 100 grados de la temperatura del clima. Yo estoy en un cuarto donde pega todo el día el sol, así que es un cuarto calientito. Y yo estaba tapado a eso de las 3 de la tarde con una cobija de lana, empapado en sudor, temblando, diente con diente. Castañeaban mis dientes, golpeaban diente con diente, temblando con aquel frío, tapado con aquel frío, con un color totalmente ya descolorido, y estando en un momento de una pérdida de agua, deshidratado, y mi esposa me decía, te ves mal, estás mal, tienes que ir con el doctor. Y como siempre, no, estoy bien, ahorita se me quita, no, estoy bien, ahorita se me quita. Recuerda que ya tomé los antibióticos, recuerda que me diste antibióticos muy fuertes, uno cada 24 horas, ahorita se me quita.
Para allá, para pasando la tarde, mi esposa me mira y me dice, te ves sumamente mal y ya aquí ya no hay con que se me quita. Habla con mis hijos y mis hijos deciden que uno de ellos, que el que estaba más cerca, me dijo, tú lo vas a llevar, está cerca de la casa, ve por mi papá, llévatelo. Me llevan a emergencia, entro ahí a emergencia y yo estoy todavía con la esperanza de que todo va a estar bien porque me había puesto las inyecciones, los antibióticos, todo lo que me habían recetado, lo había tomado. Me mandan a un cuarto y estoy ahí orando, clamando al Señor. Mi hijo me está acompañando y yo le digo, hijo, ya vete. No, quiero saber qué te dice el doctor. Le digo, Josué, ya vete, todo está bien. No, yo quiero saber qué dice el doctor. Ya estando ahí, viene una doctora muy amable y me dice, tenemos que hacerle algunos exámenes. Y yo le digo, mire señorita, aquí traigo las radiografías que me sacaron, aquí traigo los resultados de lo que dice. Y ella muy amablemente me dice, está bien, pero yo quiero hacer mis propios análisis. De una manera muy amable, y yo le agradezco a la muchacha. Cuando ella me mandan un enfermero, me empiezan a sacar los tubitos de sangre, yo digo, voy a salir bien porque me habían puesto un antibiótico muy fuerte, que decían que era muy bueno, que era muy potente, y me lo ponían cada 24 horas, así que yo sabía que era algo muy fuerte. Cuando viene, después de como casi una hora, viene la doctora, me voltea y me dice, yo con una sonrisa, doctora, dígame la respuesta. En mi mente yo pensé que me iba a decir, no se preocupe, la infección está bajando, así que no hay mucho problema. Lo primero que me dice la doctora, me dice, ¿sabe qué? La infección está peor. En lugar de mejorar, la infección está altísima. Está sumamente alta la infección en los riñones. Yo me asusté cuando dije riñones. Y entonces me dijo, hoy no se puede ir, necesitamos buscar un cuarto donde llevarlo. Y entonces ahí empezó ese ataque del enemigo. Ese ataque donde uno ora, dice, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, no como yo quiero. Señor, no sé qué es lo que está pasando, no sé qué es lo que está sucediendo. Y ese día me internan y le digo, hijo, ya es casi ya es muy noche, vete, tú mañana tienes que trabajar, Dios está conmigo. Y me puse a orar, a clamar al Señor. Sabía que mi familia estaba orando a Dios, pero llega un momento que viene el doctor en la mañana y me mira y me dice, señor Palomino, Mr. Palomino, si yo le hago caso a lo que tengo aquí en mi mano, este papel, usted está muy mal. Si yo le hago caso a este papel, le puedo decir que la situación es muy grave. Y eso inquietó, fue un dardo del enemigo a mi mente y a mi corazón. Pero lo siguiente que dice es, pero no le voy a hacer caso al papel, le voy a hacer caso a lo que estoy viendo frente de mí. Voy a hacerle caso a lo que yo veo en usted. Y dijo estas palabras, con la ayuda de Dios todo va a salir bien. Pues hermano, empezaron a conectarme, buscarme en las venas, no las encontraban y la que encontraron me pusieron una, me pusieron otra, me pusieron sondas y me dice el doctor, vamos a poner el antibiótico más poderoso que existe en el mundo. No hay nada de antibióticos más poderoso que este y se lo vamos a poner. Y entonces yo empecé a orar, a clamar a la sangre poderosa del Señor. A veces nos lleva el Señor a situaciones tan difíciles en las cuales tenemos que agarrarnos de lo que es el poder de la fe a través de la oración. Y clamé, no me dejaron levantar por 5 días. Y yo les decía, ¿a qué horas me voy a levantar a lavar los dientes? ¿A qué horas me voy a levantar porque quisiera bañarme? Dijeron, no se puede mover, se tiene que quedar aquí. Entonces para mí fue algo muy tremendo. Al 4.º día, llego yo en mi mente, ya hay desesperación de estar en una cama, no poderme levantar. Y dije yo, Señor, yo me voy a levantar, me voy a quitar todas estas cosas que tengo entre las venas, me las voy a quitar, voy a firmar un papel de responsabilidad, que ya no quiero esto, que ya me voy a casa, ya no puedo más. No pasó ni 5 segundos cuando recibo una llamada y mi esposa amada me está hablando y me dice,
te sientes mal, ¿verdad? Te quieres salir. Y yo dije, este tiene que ser mi amado Señor que la está revelando lo que yo quiero hacer. Y me dijo, resiste, aguanta un día más. Y ella se puso a orar por mí para que yo pudiera resistir ya el cuarto día en la mañana, que ya no aguantaba estar en una cama. Ella empezó a orar y en ese momento algo sobrenatural empezó a descender sobre mí y me dio una paz para resistir hasta el siguiente día. Por eso a veces tenemos que llevarnos a alguien como Pedro, como Jacobo, como Juan, no importa si se duermen, lo importante es que están allí cerca de nosotros para orar por nosotros. El Señor dice, velad y orar, porque eso es lo que tenemos que hacer. Usted está velando cuando llama por una persona. Usted vela cuando usted está agarrando la oportunidad. Solamente quiero que piense esto. Imagínese, usted que es una persona que llama al canal 38, que usted es una persona que el canal 38 alimenta su alma. ¿Qué pasaría si de repente se acabara la línea de oración? ¿Qué pasaría si de repente ya no existiera Unidos en el Amor de Cristo y usted dijera, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que le voy a decir es lo que va a pasar, que usted va a llorar y va a lamentar que lo que tenía lo perdió. Por eso no pierda la comunión con el Padre, no pierda la comunión con el Padre. Entonces dice la palabra del Señor, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hay cosas que van a ser dentro de la voluntad del Señor. Yo puedo imaginar aquel día, puedo imaginar el fresco y puedo imaginar el olor que daba los olivos. Puedo imaginar aquellos árboles de olivo, de aquellos troncos rugosos, y el Señor mirando a sus 3 discípulos amados allí ya cabeceando y mirando al resto de sus discípulos en otro lugarcito que ellos estaban totalmente dormidos. Pero el Señor dijo, hágase tu voluntad. Hay cosas que necesitamos que clamar y pedir, pero también, hermanos, sabiendo que la voluntad de nuestro Padre es la que va a prevalecer. Dice, vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Es decir, aún hasta los 3 ya estaban dormidos. Muchas veces acusamos equivocadamente cuando decimos, yo no le importo al pastor, yo no le importo a los pastores no oran por mí, los pastores no me llaman, los pastores no me buscan. Oh, si los pastores me hubieran aconsejado, siempre es, oh, si los hermanos hubieran hecho. A veces, hermano, vamos a estar dormidos y esa es parte de la voluntad de Dios. Pero dice el Señor, vino otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos están cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Esta vez podemos mirar que el Señor no oró una, no oró 2, sino 3 veces estaba orando mi Cristo. ¿Por qué es tan importante la línea de oración? ¿Por qué es tan importante el clamor en nuestra vida? No importa que él era un lugar hermoso, sigue siendo un lugar hermoso. Y yo desearía con todo mi corazón, hermanos, que todos los hijos de Dios pudieran viajar a Israel y estuvieran en Israel. Pero si no puede, quiero que lo imagine. Aquel día oscuro que solamente brillaba el resplandor enfrente, la belleza del templo, que con sus mármoles blancos, con oro y con sus lumbreras era un espectáculo único. Pero cuando se está en medio de la necesidad, cuando miras a tus hijos en problemas, cuando miras a tus hijos en la prisión, cuando miras a los hijos en la drogadicción, cuando miras que el matrimonio se está desuniendo, cuando miras que la situación cada vez más grave, cuando ya te dijeron una noticia y el médico te dijo está grave, la noticia me dijo, si le hago caso a los papeles está grave, pero le voy a hacer caso a lo que yo le veo a usted. ¿Y qué fue lo que miró el doctor en mí? No lo sé, pero sí puedo decirle, hermano, que el Dios que es luz, el Dios maravilloso que es luz, que es el brillo del Señor, se refleja algo en los hijos de Dios. Y aquello, hermano mío, me dio paz. Aquel hombre me dio paz cuando me dijo, no le voy a hacer caso a los exámenes, no le voy a hacer caso a lo que tengo aquí, porque todo lo que tengo aquí me
dice que es grave, pero lo que le estoy viendo a usted, eso que estaba viendo él, yo no sé qué fue, pero eso a mi corazón fue el mensaje del Padre, fue el mensaje que me dio y me dijo, todo está bien, todo está en control, todo está en control. Cuando el Señor, hermano, le dijo, ahora sí, vino a sus discípulos, le dijo, duerman, descansen, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, porque se acerca el que me entrega. Y fue cuando llegaron, hermanos, y vino Judas Iscariote, y con un beso en señal de que él era Jesús, para que no se confundieran por las ropas, para que no se confundiera con la indumentaria, les dijo, al que yo bese, él es Jesús. Eso significa que la noche estaba oscura. Probablemente no había mucha luz de la luna, más las sombras de los árboles de olivo. Así que se pudieran haber confundido. Y él precisamente fue. Y quiere que le diga una cosa. Aquel hombre se arrepentiría todos los días hasta que se suicidó. Pero una de las cosas tremendas es que el Señor le dice estas palabras. El Señor les habla y le dice a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas, con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y nunca me prendiste. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos despertaron, dejándolo, huyeron. Aun aquellos que habían dicho, Señor, nosotros estamos dispuestos a morir. El Señor sabía que no era la comisión ni era el tiempo de la muerte de sus amados discípulos. Así que el Señor, cuando los miró que huyeron, el Señor sabía que era necesario que huyeran. Era necesario que se fueran, porque ellos estaban comisionados no para morir con Él. Estaban comisionados para predicar la palabra y en el tiempo de que terminaran su asignación murieran. Así que no oyen como cobardes. Oh, cobardes que huyeron y dejaron al maestro. Oh, se fueron y se escondieron. No, no era su tiempo. A veces, hermanos, nosotros queremos que todos los hermanos estén orando por nosotros. ¿Y sabe qué decía mi madre? El que tiene hambre le atiza la olla. Y quiere que le diga una cosa. Si usted tiene la necesidad, clame, 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 clame. Y ore, pida ayuda, pida oración. Siempre va a tener a su Pedro, siempre va a tener a su Juan, siempre va a tener a su Jacobo. Pida ayuda. Este es el momento de clamar y de orar. Entonces prenden al Señor Jesús, lo llevan. En el verso 57 dice, lo prendieron a Jesús, lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Agarraron a Jesús, ya lo llevaban. De los discípulos, 11 habían huido, uno se relegó, el que había entregado ahora iba allá atrás, escondido, pesándole en su corazón. Estoy seguro que a Judas le pesó en su corazón cómo miró que maltrataban al que había sido su amigo, el que lo había llamado para que junto con los 11 sirvieran a las almas, a los perdidos. Así que bajaron nuevamente el arroyo de Cedrón. Lo que mismo habían subido para orar Jesús, ahora lo vuelven a bajar. Pero ahora en lugar de mirar hacia el templo, ellos dan vuelta hacia la izquierda. Ya van todos aquellos hombres con espadas, con palos. Y la gente que todavía estaba rezagada a esa hora, miraba como un grupo de hombres, soldados del templo, con antorchas, miraban el caminar y miraban que llevaban a alguien enfrente prendido. Ellos no sabían que era Jesús. No sabían que era el que había perdonado sus pecados. Algunos de ellos quizás eran recipientes de milagros del Señor Jesús. Pero lo llevaron al palacio de Caifás. Hoy quiero que usted se imagine esto. Vamos a entrar al palacio de Caifás como está ahora en el año 2022.
Vamos subiendo por la parte izquierda del monte Moria. Pero mientras vamos subiendo, vamos a llegar a un camino de piedra. Pero entre aquellas bardas sobresale una iglesia. No es una iglesia vieja, no es una iglesia antigua. Es una iglesia que encierra algo que conmueve el corazón de todo cristiano que pudiera ir a ese lugar. Es la iglesia que se llama la iglesia de Galicantú, es decir, la iglesia donde el gallo cantó. Es una iglesia moderna que tiene sus vitrales y usted entra y lo que mira es una iglesia. Pero hay que caminar y hay una puerta. Quiero que imagine, entró al templo y usted pregunta, ¿qué hay aquí? No hay nada allí. Pero cruzando esa puerta que está a su mano derecha, usted va a entrar. En cuanto cruce el umbral de esa puerta, va a regresar a la misma época de Jesús. Va a regresar al tiempo de Jesús. Y ahí es donde quiero que entremos. Cuando se entra, lo primero que se siente es un fresco, pero se siente frío. Se siente frío. Ajústese sus ojitos, si trae lentes, ajústese sus lentes y sus ojos, porque ese lugar está en semipenumbra. Pero ¿qué es lo que veo? Veo como si hubiera regresado 2000 años atrás en el pasado. Veo piedra. Veo un camino pequeño. Pero esa era la parte en que yo veo muchas piedras. Piedras grandes. Voy caminando. Usted sígame con cuidado. Vamos por este pequeño camino. Vamos a dar unos pasos más adelante y vamos a encontrar en la piedra labrada. Parece una tumba, pero no es. Vamos entrando, sígame por favor. ¿Y qué encontramos? Una pequeña prisión, pero en esa prisión hay algo que llama la atención. En la piedra, en el suelo, en el piso, están labrados dos agujeros. Están labrados en la piedra. Allí pueden amarrar un cuerpo. En esos dos huecos, ese día, al Señor Jesús lo amarraron. Y en un hueco ponían aceite y en el otro hueco ponían agua con sal. Se siente el frío. Se siente el frío de la noche. Ya han pasado muchas horas de la noche. Pero ahora está más oscuro. Amarran de las manos al Señor. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, de la secta de los saduceos, ordenan que le descubran la espalda a mi Señor. Aquellos hombres serviles desgarran la ropa de Jesús. La bajan, la quitan del brazo izquierdo, del brazo derecho, y entonces el Señor queda expuesta a su espalda. Pero no conforme
le quitan toda su vestimenta y solamente se queda con su ropa interior. Aquellos hombres le dicen al que está ahí a un lado con un látigo: ya habían traído a 2 testigos falsos y le dieron 40 azotes menos 1. La ley hablaba de 40 azotes, pero ellos se creían más justos que Dios, así que en lugar de 40 azotes le daban 39. Conforme le iban azotando y abriendo la piel, sangrando, agarraban el agua con sal y con un hisopo restregaban en la espalda. Yo puedo ni imaginarme el dolor que sería para el Señor que murió en la cruz del Calvario, que estaba siendo azotado por usted y por mí, que pasaran aquella agua con sal para que la sangre parara y pudieran seguir golpeándolo. Luego metían el hisopo donde estaba el aceite de olivo y lo pasaban por la espalda para suavizar, y continuaba aquellos latigazos delante de la gente que estaba mirando en el palacio de Caifás. Terminaron de azotarlo 39 meses. No sé cuántas veces pusieron aquella agua impregnada de sal que ardió, que lo hirió, que lo lastimó, pero también el aceite en la espalda del Señor. Estamos viendo usted y yo la escena. Vemos cómo el Señor agacha su cabeza, no solamente porque había tenido un espléndido momento con sus discípulos tomando la cena del Señor y enseñándoles lo que es la comunión. Cantó el himno sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo que estaba solo, sabiendo que iba a pasar un momento de amargura. Quiero que se imagine que lo están desatando. Quiero que se imagine que el Señor están desatando las ligaduras y ahora lo van a llevar a otro lugar. Quiero mostrarle el lugar, un lugar donde usted entra y no puede más que llorar y llorar y llorar y llorar. Llama la atención que en lo que vamos caminando hay un agujero que se hizo. Hay un agujero en medio de un cuarto que se labró en la misma piedra. Es decir, cuando el Señor lo sacaron todo golpeado de ese lugar, pusieron unas sogas en sus axilas y lo volvieron a bajar en aquella mazmorra. Y cuando usted baja a ese lugar, no puede más que llorar. En cuanto di yo los primeros pasos, no podía contenerme, porque lo que sentí en aquel lugar no era el dolor, no era imaginarme lo que mi Cristo sufrió, era sentir que alguien me amaba más allá de su propia vida. Y era una cosa tremenda saber que allí había estado mi Cristo en ese lugar. Allí estaba Joel Palomino, allí estaba metido en ese lugar. Y di vueltas y sabía que en algún punto mi Cristo estuvo allí sentado, tirado, que su sangre cayó a la tierra, que sus maravillosos y hermosos y santos pies pisaron ese lugar por culpa de nuestros pecados, pero también, como dijo Isaías 53, para que sus llagas nos curaran, para que sus llagas hicieran milagros, para que desapareciera el cáncer, para que desapareciera el diabetes, para que desaparecieran los tumores, para que desapareciera toda enfermedad. Allí estuve yo
allí junto con mis hermanos. Y allí sentí el amor más grande, sentí el amor. Allá miré mientras lo golpeaban, sentía mi culpabilidad perdonada, sentía mis culpas perdonadas, pero ahora estaba Jesús. Cuando salimos, no había una sola persona que no tuviera sus ojos llenos de lágrimas. Cuando salimos, miré a Avi, nuestro guía. Dios bendiga a Avi Shemesh. Dios bendiga a todos los guías. Y con el favor del Señor estaremos regresando a Israel. Un grupo de creyentes de nuestra iglesia y otros hermanos estaremos regresando entre el mes de marzo y abril de regreso a Israel, y a ese lugar lo quisiera que usted me acompañara. Quisiera que usted nos acompañara el próximo año a Israel y mirara ese lugar con sus propios ojos y sintiera cómo regresa más de 2000 años atrás en el pasado. Cuando veo a Abby que está esperándonos cerca del camión, entendí las palabras. Cuando le dije, Abby, ¿no vas a entrar para explicarnos? Y me dijo, Joel, no puedo entrar a ese lugar. Cada vez que entro a ese lugar, no lo soporto. Y yo dije, está bien. Cuando regresé con unos sentimientos tan encontrados, uno sintiendo mi culpabilidad perdonada, sintiendo el amor de Dios que estuvo mi Cristo en aquella prisión labrada en la piedra. Volteé a ver a Abby y él se me quedó mirando, me sonrió y pude entender por qué él no entraba a ese lugar. A veces nosotros no entendemos el sufrimiento del Señor Jesús. A veces no entendemos lo que pasa. Pero quiero dejarlo en ese viaje para que tenga usted la oportunidad de hablarle a los hermanos y pida que oren por usted y me permitan a mí orar por usted. Y si Dios nos concede la vida, la salud, seguiremos viajando el próximo miércoles. Seguiremos, ahora vamos a salir del palacio de Caifás y seguiremos viajando por la vieja ciudad, por los pueblos de alrededor de Israel. Pero quiero orar por mi hermana Molina, por sanidad. La hermana Mari, por sanidad. Padre, mi hermana Molina, mi hermana Mari, Señor, que sean el punto de contacto con todos mis amados que están, Señor, pasando en este momento alguna enfermedad. Desde la corona de su cabeza hasta la planta de los pies, pasando por los ojos, oídos, nariz, boca, lengua, dientes, paladar, tráquea, laringe, faringe, pulmones, riñones, Padre Celestial, hígado, páncreas, Señor, sana, intestino grueso, intestino delgado, recto, Señor, sana. Las piernas, las rodillas, los huesos, los músculos, los muslos, Señor. Sana los codos, Padre, los dedos, las uñas. Pasa, mi Señor, como tú lo haces milagrosamente en el nombre de Jesús. Mi hermano Benjamín Hernández, oración por sanidad de su rodilla. Lo van a operar a las 2:30, mi amado. Vaya confiando que todo va a estar perfectamente bien. Mi hermano Marcos Gómez, por su esposa Rosario, por sanidad
está pidiendo por su familia. Sabemos que Dios va a obrar milagros y maravillas. Mi hermana Laura Barraza, la salvación de sus hijos, y pide por sus hijos por nombre. El Señor tenga misericordia. Y nos unimos por esos padres que siempre están pidiendo y nunca se cansen de pedir por amor a su familia. Mi hermana Ortega, oración por sanidad por su hijo. Señor, te pedimos por Adrián. Señor, quita toda depresión, Señor, y ayúdalos como todos los que están sintiendo la carestía de la vida, Señor. Haz que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de milagros. Mi hermana María Martínez, por Roberto, te pedimos, Padre Celestial, que tú obres, Señor, que en este momento todo colesterol termine. Hermana Hermelina tiene 90 años, su hijo hace drogas, Señor. ¿Cómo es posible que una mujer de esa edad esté sufriendo por causa de la drogadicción de su hijo? Ten misericordia. Mi hermana Celia Morales, Señor, te pedimos por Paulina, 14 años de edad y algo está pasando en su cabecita. Ayúdala, Señor, dale la victoria. Daniel Ortiz, Señor, quita toda depresión, Señor, y que sus hijos vuelvan al camino, Padre. Mi hermana Juana Ponce, por Braulio Ponce, Señor, tú conoces lo que está pasando en la vida de Braulio, Señor. Yo sé que tú amas a Braulio. Perdónale, Señor, levántalo y regrésalo a su estado original. Mi hermano Manuel González, Señor, te pedimos por toda la familia González, por Manuela, José Luis, por Oscar, Angélica, Señor. Gloria. Padre, te pido, Señor, que todo lo que ella siente que es espíritu de brujería, Señor, toda hechicería, todos los que sienten que están pasando por este flagelo del diablo, Señor, devuélvelo, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que hayan lanzado en contra de cualquiera de nosotros, se lo regresamos en el nombre de Jesús a quien lo lanzó. Toda mala palabra, toda maldicencia que nos han lanzado, se los lanzamos a ellos de regreso en el nombre de Jesús. Mi hermana Alicia Molina, problemas con sus vecinos, Señor, te pido que los ayudes. Hermano, no vamos a poder terminar, pero recuerden una cosa, vamos a estar orando. Pero si usted no tiene una iglesia, lo espero el domingo aquí en El Paso, 915 Delta, a las 11 de la mañana, en La Chaveña, La Roca, el domingo a las 2:30 de la tarde. Shalom, Dios les bendiga. Si Dios nos da vida, seguiremos viajando por la vieja ciudad de Jerusalén y sus pueblos. Bendiciones, mis amados.